Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Alejandro el Grande fue uno de los mayores conquistadores y más poderosos y más reconocidos reyes militares en la historia de la humanidad. Y es ampliamente conocido por su valentía para liderar sus ejércitos. Pero tenía un soldado dentro de su ejército que era bien cobarde y también se llamaba Alejandro. Hasta que una vez Alejandro el Grande le dijo: cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Evidentemente, Alejandro el Grande lo que estaba buscando era que este otro soldado, que también se llamaba Alejandro, pudiera imitar, pudiera copiar la valentía de Alejandro el Grande. No sé si la historia es verdadera o no, pero tiene mucho sentido para lo que vamos a estudiar esta mañana. Porque nosotros, como soldados que somos miembros, por así decirlo, del ejército del Rey Celestial, ¿a quién debemos imitar? A nuestro Rey. Así como Alejandro el Grande buscaba que sus ejércitos copiaran e imitaran su carácter, específicamente su valentía, también nosotros que formamos parte de este reino celestial en el cual Cristo es Rey sobre todo, estamos llamados a imitar su carácter. Y es que Jesús se nos dice que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y este Rey que tiene toda autoridad y que además nos ha comprado a través del sacrificio que realizó por nosotros en la cruz, tiene una demanda para todos aquellos que formamos parte de su reino, parte de ese ejército de personas que tienen como responsabilidad compartir el Evangelio, proclamar el Evangelio. Y esta es la demanda: que vivamos en este mundo caído de la misma forma en la que Él vivió. Que todos los creyentes vivamos en este mundo caído en la misma forma en la que Él vivió en este mundo caído. Déjenme darle dos ejemplos. Juan capítulo 13, versículo 15, estas son palabras de Jesús, y esto es lo que Él dice: porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Vean qué importante, Él nos ha dado ejemplo, de tal manera que nosotros, al ver ese ejemplo, nosotros ¿qué? Repliquemos el ejemplo que Cristo nos ha dado en nuestras propias vidas. Y más adelante, el mismo apóstol Juan, en 1 Juan 2:6, nos describe lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Evidentemente todos nosotros diríamos, somos creyentes, permanecemos en Él. Que Juan nos está diciendo es que la forma en la que nosotros realmente demostramos que estamos permaneciendo en Él, ¿cómo es? Andando como Él anduvo. Y ese andar es teniendo un estilo de vida semejante al estilo de vida de Cristo mientras Él habitó en este mundo caído. De tal manera que la demanda de nuestro Rey es que le imitemos. Y cuando ustedes ven el texto, esa es la palabra que domina todo el texto. Han venido a ser imitadores. Ya vamos a llegar ahí.
Pero ahí es donde está la fuerza de nuestro pasaje, en que nosotros entendamos cómo la iglesia en Tesalónica va a venir a ser un ejemplo para nosotros en Iglesia La Gracia, porque Pablo está hablando de diferentes realidades espirituales que estaban ocurriendo en la iglesia en Tesalónica, y son realidades espirituales por las cuales él está muy agradecido y él se los deja saber. Las primeras realidades espirituales que describe es porque hemos visto su fe, su amor y su perseverancia. También, más adelante, les dice que es evidente su elección por la forma en la que el Espíritu Santo ha trabajado en medio de ustedes y ha generado conversiones significativas. Habíamos visto que algunos judíos, una gran cantidad de griegos y algunas de las mujeres muy poderosas se habían convertido a la fe cristiana. Ahora Pablo nos está dando otra evidencia de que estos creyentes en la ciudad de Tesalónica eran realmente elegidos de Dios. Y yo creo que es un área donde nosotros necesitamos crecer como iglesia. No sé si se acuerdan cuando hicimos la introducción y estudiamos los primeros versículos de la carta a los tesalonicenses. Yo les dije que tanto Andrés como Dani como yo como pastores estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de ustedes. Para nosotros es evidente la obra de Dios en cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por la elección de ustedes. No ha cambiado nada. Seguimos dando gracias a Dios por Iglesia La Gracia, realmente es así. Pero hay un aspecto donde nosotros vemos áreas de crecimiento, de tal manera que yo les decía, nosotros todavía no somos la iglesia en Tesalónica, vamos en camino y vamos muy bien, gracias a Dios, de acuerdo por lo menos a nuestra perspectiva. Nosotros esperamos que Dios lo vea de la misma manera que nosotros, pero todavía hay cosas donde necesitamos crecer y donde necesitamos aprender de la iglesia de Tesalónica para nosotros también llegar ojalá a ese modelo. Una de esas áreas donde yo creo que todos como iglesia necesitamos crecer es en ser imitadores de Cristo. Es en ser imitadores de Cristo, específicamente vivir en este mundo caído de la misma manera en la que Cristo vivió en este mundo caído. Como les decía, ahí es donde está la fuerza del pasaje. Y si yo pudiera sintetizar estos 3 versículos 6, 7 y 8 en una verdad que ojalá yo espero que la recordemos, la anhelemos y la persigamos, sería la siguiente: seremos un modelo para otras iglesias por generaciones cuando imitemos a los que imitan a Cristo. Voy a repetirlo. Seremos un modelo para otras iglesias por generaciones cuando imitemos a los que imitan a Cristo. Y esto lo vamos a ver a partir de 3 realidades espirituales, 3 verdades espirituales. Lo primero es que evidentemente hay una demanda de que imitemos a Cristo. Necesitamos imitar a Cristo. Vean cómo empieza el versículo 6. Dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces voy a explicar este pasaje tal vez de manera breve para enfocarnos más en la parte práctica de lo que el pasaje nos está enseñando. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: he confirmado, tengo certeza, tengo plena seguridad de la elección de ustedes porque llegaron a ser imitadores de nosotros, llegaron a ser imitadores de sus maestros. Cuando uno se va a Hechos capítulo 17, esto también lo vimos, sabemos que los primeros que llegaron a Tesalónica a predicar el evangelio fueron Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos habían aprendido el estilo de vida de estos 3 hombres y lo estaban replicando, lo estaban imitando. Y esto es muy importante, porque ellos estaban imitando el ejemplo de sus maestros, que a la vez imitaban el ejemplo de Cristo. Y eso lo sabemos porque, por ejemplo, 1 Corintios 11:1, Pablo le dice estas palabras a los corintios: sean imitadores de mí, como también
yo lo soy de Cristo. Entonces, en última instancia, el deseo de Pablo no es que lo imiten a él, como si ese fuera el fin. El deseo de Pablo es que ellos vean en Pablo un modelo más cercano al de Cristo, de tal manera que al imitar a Pablo, en realidad están imitando a Cristo. Entonces, déjenme darle algunos ejemplos de cómo la vida de los discípulos, de los apóstoles, fue radicalmente transformada, para que nosotros veamos que también nuestra vida tiene que ser radicalmente transformada. Por ejemplo, Pedro era un hombre impulsivo e incluso podríamos decir un hombre temperamental que en algunas ocasiones reaccionaba violentamente. No pensaba con mucha claridad y en un momento dado puso en riesgo la vida de todos los apóstoles al cortar la oreja de uno de los guardias del templo. Pero después, cuando el Espíritu Santo viene a él, vemos en el relato de los libros del Nuevo Testamento a un pastor sabio, amoroso y sufrido por causa de Cristo. La vida de Pedro nos describe un cambio radical, un antes y un después de Cristo. El mismo apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia y también un hombre violento. El libro de Hechos nos describe a Pablo como una fiera, una bestia salvaje que respiraba violencia en contra de los creyentes y los quería encarcelar y llevarlos presos a Jerusalén para que fueran juzgados. Y después lo vemos como también un hombre manso, lleno de conocimiento y sufrido por causa de Cristo. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que entender cuando nosotros decimos permanecemos en la fe, permanecemos en Cristo, estamos en Cristo. Eso quiere decir que el Evangelio ha venido a ser nuestra norma de fe, lo que creemos, pero también el Evangelio ha venido a ser nuestra forma de vida. No se trata solo de lo que creemos, se trata también de lo que nosotros vivimos. Ahora, esto es como si nos estuviera describiendo una cadena, porque ¿de quién aprendieron los apóstoles? De Cristo mismo. Ellos vieron a Cristo cómo se condujo en todas las circunstancias mientras Cristo habitó en este mundo caído. Es el mismo mundo en el que nosotros habitamos. Y entonces los apóstoles aprendieron de Cristo. Pero cuando fueron a predicar a la segunda generación de creyentes, las segundas generaciones de creyentes ya no pudieron ver a Cristo porque Cristo ya había ascendido. Entonces, ¿cuál era el evangelio que ellos creían? El que predicaban los apóstoles. ¿Y cuál era el estilo de vida que ellos imitaban? El estilo de vida de los apóstoles. Y así se forma una cadena donde los siguientes creyentes no solo creen el evangelio que les fue predicado, sino que deben imitar a aquellos que les predicaron el evangelio. En el caso de Tesalónica, por ejemplo, Silvano y Timoteo. Y esto nos da una realidad importante. Si alguno aquí aspira a ser pastor, aspira a ser misionero, o aspira a ser un comunicador de la palabra de Dios, a tener un estudio de Biblia, a enseñar la Escritura, debes tener un estilo de vida digno de imitar. Debes tener un estilo de vida digno de imitar. Y para tener un estilo de vida digno de imitar, debes estar imitando a Cristo en tu vida. Eso es bien importante. Debes tener una integridad moral y una irreprochabilidad en tu carácter, de tal manera que puedas decirle a otros cristianos o a otros creyentes o a aquellos a quienes les estás enseñando, imítenme a mí como yo imito a Cristo. De la misma forma en la que Pablo lo hizo en 1 Corintios 11:1. Porque familia, predicar el evangelio es sencillo, no es tan complicado. Lo que realmente es complicado, pero genera un gran impacto, es modelarle a otros creyentes el estilo de vida piadoso y santo que Cristo vivió en este mundo, de tal manera que nosotros podamos decirle a los otros, venga, síganme, vean cómo vivo yo y copien aquello que yo vivo.
porque yo estoy copiando a Cristo. Ahora bien, no vayamos a equivocarnos. Esto no es solo para los que quieren ser pastores o aspiran a ser misioneros o quieren ser maestros de Biblia o quieren evangelizar. No. Este estilo de vida debe ser la característica de todo creyente. Porque como decía ahora al inicio, Cristo es el Rey y nosotros somos su ejército, somos sus seguidores, somos sus fieles, somos sus súbditos. Y necesitamos, evidentemente, imitar a Cristo. Lo que el texto nos está enseñando aquí, vean qué lindo. Por eso les digo que es todos. Porque ¿quiénes llegaron a ser imitadores de los maestros y de los apóstoles? ¿Quiénes? La iglesia en Tesalónica. Y no dice solo algunos miembros de la iglesia en Tesalónica, no. Está diciendo la iglesia en Tesalónica. Y eso debiera de ser de mucho ánimo para nosotros, porque ¿sabe qué nos está diciendo? Todos y cada uno de nosotros puede llegar a ser un imitador de sus líderes. Y sus líderes al mismo tiempo imitan a Cristo. Entonces, familia, es posible. Es posible. Yo no sé si ustedes alguna vez han pensado en la santidad de Pablo o en la santidad de los apóstoles. Y uno dice, sí, pero es que fueron los apóstoles. Y es que los apóstoles vivieron con Cristo. Este texto es precioso, porque los de Tesalonicenses eran una tierra gentil. Jesús vivió en Jerusalén, en la tierra de Canaán. Estamos hablando de una iglesia en Tesalónica, en Grecia. Y esa iglesia en Tesalónica, en Grecia, que no tenía ningún vínculo con Jerusalén o la tierra de Canaán, cuando llegó el Evangelio y les predicaron el Evangelio, la iglesia, de manera generalizada, la iglesia se convirtieron en imitadores de aquellos que imitaban a Cristo. Ahora, uno podría decir, ¿nosotros teníamos algún vínculo con Jerusalén o con Canaán? ¿Alguno de nosotros vio a Jesús? No, pero el Evangelio vino a nosotros y lo hemos creído. Y encontramos en la carta a los tesalonicenses que es posible para nosotros como iglesia vivir imitando a Cristo. Familia, es posible, no es imposible. La iglesia en Tesalónica nos da ese modelo. Todos los miembros seguían el modelo de Cristo, imitaban a Cristo en sus vidas. Evidentemente no de manera perfecta, porque mientras vivamos en este mundo es imposible que lo hagamos de manera perfecta. Pero era evidente al punto que uno podía decir, ahí había muerte y ahora hay vida. Ahí había rebelión contra Dios y ahora hay unión con Dios. Ahí antes no había esperanza, ahora hay esperanza y su transformación era evidente a todos. Esto exige que nos hagamos al menos algunas preguntas. Y esta es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Nos ha provisto Dios en esta iglesia de ejemplos y modelos de piedad que nosotros podamos imitar? Voy a ser más específico. Y ustedes saben que a mí me gusta, no me gusta evitar más bien la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores. ¿Es la vida de nuestros pastores una vida digna de imitar? Podemos ver un ejemplo de santidad, de piedad, de irreprochabilidad en la vida de nuestros pastores. Tiene que ser así, tiene que ser así. Vean lo que dice Filipenses 3:17. Nuevamente este es Pablo hablándole a los filipenses. Y les está diciendo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Eso es, imítenme a mí. Pero ojo, porque yo no soy el único digno de imitar. Hay otros que también andan conforme al buen ejemplo, de tal manera que ustedes no solo tienen un modelo, no solo tienen un ejemplo, ustedes tienen varias personas a las cuales ustedes pueden ver en su estilo de vida e imitarlos. Nosotros no somos hombres perfectos como pastores y tampoco lo eran Pablo, Silvano y Timoteo.
Pero yo creo que debemos de cumplir el estándar de irreprochabilidad que exige Tito capítulo 1 y 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, yo les quiero hacer esta pregunta. Ustedes, vean lo importante. Cuando uno escoge una iglesia, uno tiene que ver dos cosas en los pastores. Al menos dos evidencias en los pastores. La primera es que manejan bien la doctrina y enseñan con precisión y fidelidad. Eso es indispensable a la hora de escoger una iglesia. Así que si hay alguien aquí que está conociendo la iglesia y todavía no es miembro, piensen en eso, es bueno para ustedes. Número 2, ¿son las vidas de nuestros pastores o de esos pastores dignas de imitar? Porque sería muy inconsistente decir, enseña muy bien, pero no viva como vive. ¿Tiene sentido? Yo no quiero, por ejemplo, yo personalmente, yo no me sujetaría a ningún pastor, ni pondría a mi familia bajo la sujeción de una persona que enseñe muy bien, pero viva muy mal. Eso sería una irresponsabilidad a mi alma y al alma de mi familia. Yo quiero sujetar a mi familia, incluido yo mismo, sujetarme a hombres que prediquen con precisión y fidelidad en el temor del Señor, pero que también tengan un carácter irreprochable, que le enseñen a mi familia, donde mi familia pueda ver cómo viven y nosotros seguir ese modelo y replicar el ejemplo de ellos en nuestras vidas. Y esta es la idea. Por ejemplo, Cristo es el molde. Yo me acuerdo cuando en kinder, por ejemplo, nos pusieron a hacer galletitas de mantequilla y nos dieron unas formas, ¿verdad? A mí me tocó una de estrella. Entonces yo tenía ahí la masita, puse la estrella y lo que había que empezar era retirar toda la parte externa para que quedara la estrella. Todos nosotros estamos en ese proceso donde se están retirando cositas de nosotros para que vayamos calzando con el molde de vida cristiana que es Cristo. Ahora, algunos hay que retirar un poquito más porque acaban de empezar o tal vez no se han comprometido tanto, no han visto tanto la importancia de que realmente nuestras vidas sean como la de Cristo. Pero evidentemente hay vidas en nuestra iglesia, no solo de nuestros pastores, hay hombres y mujeres que viven vidas en donde ya se ha quitado mucho más y podemos verlos a ellos y seguirlos e imitarlos. Y esa es la gracia del Señor. Eso mismo pasó con Pablo. Estaba siendo conformado a la imagen de Cristo, se le estaba quitando la parte exterior, pero los de Tesalonicenses todavía no se les había quitado nada. Eran bebés espirituales. Y ellos dijeron, bueno, si Pablo vive así, entonces así es como se tiene que vivir el Evangelio. Y empezaron a quitar esas partes externas también de sus vidas. Y lo hicieron como iglesia. Y eso es precioso. De tal manera que esa secuencia debería llegar hasta Iglesia La Gracia. Y todos nosotros debiéramos de querer calzar y ajustarnos al molde que es Jesucristo. Esto implica que con diligencia, determinación, vamos progresivamente reemplazando nuestros patrones de vida pecaminosos por patrones de vida en santidad. ¿Okay? Déjenme decirles algo para ver cómo estamos. ¿Estás hoy intencionalmente y diligentemente matando un pecado en tu vida? Hay un pecado que estás reconociendo y lo estás llevando al Señor y estás trayendo la verdad del Evangelio a tu vida. Estás pidiendo consejo para que otros te alumbren de tal manera que ese pecado pueda dejar de ser un pecado en tu vida. ¿Hay algo con lo que estás luchando y lo estás atacando como si tu alma dependiera de ella? Como si la gloria de Cristo dependa de tu santidad en ese área de tu vida. Como si el testimonio de Cristo se pudiera ver manchado por ese estilo de vida. ¿Estás atacando así tu pecado? Porque familia, así es como debemos hacerlo. Así es como debemos hacerlo. El creyente nunca debería estar ahí relajado, como tirado ahí en una sillilla de playa, nunca luchando con su pecado.
porque estamos llamados a imitar a Cristo, y Cristo nunca pecó. Y Cristo vivió en este mundo con las mismas tentaciones que nosotros, pero Él es el que nos ha dado ejemplo para que nosotros le imitemos. Aquí hay varios ejemplos de santidad. No son los únicos, evidentemente, porque la lista podría ser muy grande, pero hay varios ejemplos de santidad. Por ejemplo, Jesús siempre habló con la verdad. Jesús siempre fue humilde. Jesús nunca fue egoísta. Jesús siempre se interesó en el mayor bienestar de los demás antes que el bienestar propio. Siempre fue compasivo. Siempre amó sinceramente, siempre sirvió desinteresadamente, siempre fue paciente con los que estaban a su alrededor, particularmente con los discípulos. Y era difícil a veces ser paciente con los discípulos. Y principalmente, el número 9, siempre se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Quieres imitar a Cristo? Debe de haber una característica en tu vida: sujetarte a la voluntad del Señor. Y para imitar a Cristo debes tener a la palabra de Dios como tu autoridad de fe y de vida, porque de lo contrario no vas a poder imitar a Cristo. Por eso una de las características de la reforma, de eso que califica, por así decirlo, ¿verdad? Que comunica lo que concluyeron los reformadores, es que solo la Escritura, solo a ella debemos apelar. Ella es la norma, ella es la ley, ella es el estándar, ella es el canon. De ahí no debemos de salirnos, tenemos que vivir en ella. Y aquí es donde les digo, ¿pueden ver ustedes aquí en la iglesia personas que sean un modelo de hablar con la verdad? Pueden ver aquí personas humildes, personas que no son egoístas, personas que son amables, personas que se interesan en el bienestar de los demás, personas compasivas, personas que aman, que sirven desinteresadamente, que son pacientes, que se sujetan a la voluntad de Dios. Síganlos, síganlos. ¿Quién es tu modelo para hablar la verdad en amor? ¿De quién estás aprendiendo eso? ¿Quién es tu modelo para servir sacrificialmente y desinteresadamente? ¿A quién estás imitando? ¿Quién es tu modelo de humilde y gozosa sujeción a un esposo? Chicas, ¿de qué otras chicas están aprendiendo sujeción en el matrimonio? ¿Dónde ven ustedes un ejemplo de sujeción gozosa y piadosa que ustedes puedan decir, yo quiero practicar eso? ¿Quién es tu modelo de servicio amoroso y sacrificial? Ese amor piadoso que pone a su esposa como un vaso más frágil y la cuida y la nutre. ¿Quién es tu modelo? Hombre, ¿de quién estás aprendiendo eso? ¿Quién es tu modelo de generosidad para invertir en el avance del reino? ¿Tienes alguien a quien seguir? ¿Estás intencionalmente buscando estos modelos en tu vida? Personas a las cuales imitar para ser retados en crecer en el estilo de vida cristiano. Familia, hoy si nosotros consideramos en términos generales quién se considera cristiano, el punto es que vamos a tener muchos modelos. Va a haber modelos buenos y va a haber modelos malos. Y la realidad es que estás siguiendo un modelo. Usted no inventó el modelo y el estilo de vida que usted está viviendo hoy. Estás siguiendo un modelo. De alguien aprendiste a vivir como estás viviendo tu vida cristiana. Alguien te lo enseñó, alguien te lo modeló, a alguien estás imitando en la forma de vida cristiana que estás viviendo. Pero familia, este es el momento.
en inglés se dice como un breaking point, como es un punto de quiebre. Este es el momento, familia, donde nosotros, a través del texto, se nos está dando la oportunidad. Esta es la gracia de Dios hablándonos a nosotros. Este es el amoroso cuidado de Cristo para su iglesia, donde hoy nos está diciendo, evalúen a quién está siguiendo. ¿Qué modelo está siguiendo? Un día estos conversamos ahí, ¿verdad? Y nosotros hablábamos en una conversación donde algunas personas les tocó estar en un lugar donde decíamos, somos la iglesia de Cristo, pero de ahí todos pasaban emborrachándose los fines de semana. Las personas solteras tenían relaciones sexuales con otras personas solteras. Evidentemente se llamaban a sí mismos cristianos, claro. Ahora, ¿es un estilo de vida que nosotros queramos imitar? Definitivamente no. Pero el punto que les quiero hacer es que hoy estás imitando a alguien. Necesitas replantearte hoy, en la gracia del Señor, a partir de ahora, ¿a quién vas a imitar? Y les vuelvo a decir, familia, si ustedes creen que Andrés, Dani y yo y nuestras esposas no somos los únicos, yo podría seguir hablando de hombres y mujeres en medio de ustedes, pero estoy diciendo nosotros porque somos los pastores. Si ustedes ven en nosotros buena teología y un estilo de vida piadoso, imítennos, aprendan de nosotros, hágannos preguntas, cómo vivimos, cómo hacemos, cómo tomamos decisiones. Pero familia, en la gracia del Señor no somos los únicos, entre ustedes hay muchos de los cuales nosotros como pastores también aprendemos. Y eso es glorioso, el Señor nos ha dado esa gracia. Pero hoy es el momento donde tienes que tomar la decisión, a partir de ahora, ¿a quién vas a seguir? Porque la voluntad de Dios es que imitemos a aquellos que imitan a Cristo. ¿Tiene sentido? Vean qué gracia y qué amor está teniendo el Señor con nosotros, que no nos deja permanecer siguiendo modelos de vida que son cristianos pero no son piadosos. Hoy el Señor nos está llamando a mayor santidad, a mayor piedad, específicamente a ser mayores imitadores de Cristo. Y este pasaje es precioso. Vean por ejemplo Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Vean a los líderes de la iglesia, porque si no tuviéramos el carácter y no tuviéramos la enseñanza, yo les diría, huyan de aquí. Sus almas están en riesgo si estuvieran en una iglesia cuyos pastores no cumplan ese estándar. Pero el punto es que deben de cumplir ese estándar para que ustedes los puedan imitar, para que ustedes puedan vivir como nosotros vivimos. Entonces, si ustedes hoy pueden decir, sí, nuestros pastores enseñan de esta manera y viven de esta manera, de tal manera que nos modelan cómo vivir aquello que enseñan, entonces les rogamos, imítennos, para que todos vayamos creciendo juntos en semejanza de Cristo. Ahora vean qué lindo que es el Señor, porque no solo nos dio a Cristo como modelo, sino que nosotros mismos, como iglesia La Gracia, podríamos llegar a convertirnos en un modelo para otras iglesias, por generaciones. Y este es el gran impacto que puede tener una vida piadosa en la vida de otros creyentes. Esta es la segunda verdad. Vamos a ver en los versículos 6 y 7, y es que al imitar a Cristo seremos un modelo para otras iglesias. Al imitar a Cristo seremos un modelo para otras iglesias. Un momento, por favor. Vean lo que Pablo nos describe que pasó con la iglesia en Tesalónica. Dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Esto es precioso. Pablo nos está describiendo qué impacto tuvo el estilo de vida de los tesalonicenses, que era el resultado de imitarlos a ellos, que era el resultado de que ellos imitaran a Cristo. Vean la secuencia. Estaba Cristo,
Los apóstoles imitaban a Cristo, los de Tesalónica imitaban a los apóstoles. Ahora tenemos a las iglesias de Macedonia y Acaya imitando a los tesalonicenses. Y es precioso. Pablo nos dice que recibieron la palabra. Esto es realmente recibir la palabra. Implica no solo la aceptación y la fe en el mensaje, sino el conformar nuestras vidas a ese mensaje. No es solo mental de decir sí, yo creo. No, es conformar nuestras vidas a aquello que creo. Y Pablo está diciendo, ustedes hicieron eso al recibir la palabra. Sometieron sus vidas al evangelio. Y esto lo hicieron, vean qué lindo, en medio de mucha tribulación. Y aquí es importante recordar que Hechos 17 nos describe que cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a predicar a Tesalónica, fueron expulsados. Duraron como 3 semanas predicando el evangelio. Y después los expulsaron violentamente. Tuvieron literalmente que huir por sus vidas. ¿Pero ustedes creen que eso desapareció cuando los discípulos se fueron? ¿O los apóstoles se fueron? De ninguna manera. Los que quedaron en Tesalónica siguieron sufriendo la persecución de las mismas personas que habían expulsado a Pablo, a Silas y Timoteo. Por eso el texto nos dice que la recibieron en medio de mucha tribulación. Pero vean la clave. Esa palabra tribulación quiere decir específicamente una presión intensa para abandonar la fe. Una presión intensa para abandonar la fe. ¿Y cómo respondieron ellos? Vean qué lindo. Tenían el gozo del Espíritu Santo. El gozo de haber sido perdonados en Cristo, el gozo de haber sido reconciliados con Dios, el gozo de ahora formar parte de la familia de Dios como resultado de la obra de Cristo, el testimonio interno que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu y nos dice, sí, son hijos de Dios, esto es verdadero, y como hijos de Dios ahora tienen la herencia eterna que Cristo ha preparado para ustedes, que es segura, es firme. Ese gozo no es humano, pero es el fruto de haber sido convertido genuinamente. Es el gozo que nos dice, yo puedo someterme a este estilo de vida cristiano a pesar de que las condiciones en mi entorno sean muy difíciles. Porque la verdad no se puede negar, porque la verdad no se puede callar, porque cuando uno llega a la verdad es imposible no vivir en esa verdad. Por más que nos digan que estamos equivocados, que no es la fe, que no es Cristo, o como dice el Papa, que cualquier camino lleva a Dios. No, eso es satánico. La única verdad es que Cristo es el único medio de salvación dado a los hombres por Dios. Es el único mediador entre Dios y nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos ilumina de tal manera que podemos apreciar esa verdad y creerla, ¿qué se produce en nosotros? Un gozo increíble que no se puede minimizar. Y eso le pasó a los de Tesalónica. A mí no me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero yo les puedo decir, yo sé quién era antes y yo sé quién soy hoy. Y eso es únicamente el resultado de la obra del Espíritu Santo en mí, que aplicó la verdad del Evangelio a mi mente y a mi corazón y me transformó. Y el gozo que yo tengo, ¿quién me lo va a quitar? La circunstancia, jamás, si yo sé lo que ha ocurrido internamente. Ahora, hay momentos difíciles de vida, definitivamente. Pero lo que ha pasado internamente, que ha transformado mi vida, yo no lo puedo negar. Y yo sé que estos sufrimientos temporales van a ser totalmente saciados cuando estemos en la presencia del Señor y lleguemos a verlo a Él cara a cara. Y es lo mismo para todos ustedes. ¿Quién me puede quitar ese gozo? Nadie me puede quitar ese gozo. Y era el mismo gozo que tenían ellos y que debemos de tener nosotros. Vean por ejemplo el caso de los apóstoles. Fueron azotados por el concilio de Jerusalén después de estar predicando a Cristo en el templo. Y vean lo que dice Hechos 5:41, dice, los apóstoles pues, después de haber sido azotados, dice, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. O sea, si entendemos bien esto,
es un privilegio sufrir por Cristo. Y así lo entendieron los apóstoles, porque estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Y la mayoría de ellos murieron martirizados por causa de Cristo y no negaron la muerte. Ellos se gozaban en compartir los sufrimientos de Cristo. Pero la iglesia en Tesalónica, ¿de quién aprendió? De sus apóstoles, Pablo, Silas y Timoteo. Y ahora nos dice que ellos recibieron la palabra en medio de mucha oposición. Y esto es precioso. Un estilo de vida cristiano, verdaderamente cristiano, que imita a Cristo. Eso es un estilo de vida cristiano que imita a Cristo. Es imposible que pase desapercibido. Es inevitable que tal fe en medio de tales circunstancias no llame la atención de otros. El texto no nos está diciendo nuevamente que esto lo vivieron algunos miembros, no, esto lo vivió toda la iglesia en Tesalónica. Y vean lo que nos dice, fue tal el estilo de vida de los tesalonicenses que llegaron a ser un ejemplo, un modelo digno de imitar de otras dos iglesias en otras dos ciudades, las iglesias de Macedonia y las iglesias de Acaya. Y sigue la cadena, ese es el punto. ¿Verdad? Cristo, los apóstoles, Tesalónica, ahora Macedonia y Acaya. ¿Y quién debiera de seguir después? La gracia, familia. Nosotros debiéramos de seguir después. Vean un ejemplo precioso de cómo la iglesia en Tesalónica llegó a ser un modelo para las iglesias de Macedonia. Recuerden que la iglesia en Tesalónica recibió el evangelio en medio de mucha tribulación con gozo. Vean lo que aprendió la iglesia en Macedonia, 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Aquí en Corintios nos va a hablar de Macedonia, pero Pablo en Tesalonicenses nos dice que los macedonios, ¿de quién aprendieron? De los tesalonicenses. Vean ahora el resultado de imitar a Cristo correctamente en otras iglesias. Dice el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. ¿Vieron las mismas palabras? Aflicción, gozo. ¿De quién aprendieron a tener gozo en medio de la aflicción? De los tesalonicenses. Y vean lo que hicieron. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, ¿cómo respondieron a ellos en medio de su pobreza? Con generosidad, con liberalidad. ¿De quién aprendieron eso? De los de Tesalónica. Y vean lo que dice, porque yo mismo testifico, esto es Pablo dando testimonio, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Esto es como, hay una necesidad ya en la iglesia de Jerusalén, pero nosotros somos muy pobres. Pero hemos aprendido desde los de Tesalónica que aún en medio de nuestra pobreza tenemos que ser parte de eso. Y entonces ruegan a los apóstoles y les dicen, apóstoles, nosotros somos pobres, pero eso no nos va a limitar de participar en el sostenimiento de los santos que están sufriendo en Jerusalén. Nosotros queremos participar de eso. Y participan, ojo, con generosidad en medio de su pobreza. Ahora, vean qué lindo. ¿De quién aprendieron eso? De los tesalonicenses. Ahora, los tesalonicenses, ¿de dónde aprendieron el dar sus propias vidas con el fin de impactar de la mejor manera y de beneficiar de la mejor manera a los demás? De los apóstoles que estaban dispuestos a perder sus vidas por ellos. ¿Y de quién aprendieron los apóstoles? De Cristo, quien dio su vida por ellos. ¿Entienden la secuencia? Ahora, cuando nosotros vemos que esto fue posible, no solo en la iglesia de Tesalónica, ahora vemos que en la iglesia de Macedonia también, esto nos está diciendo, familia, iglesia de la gracia, esto es posible para nosotros. Si tan solo imitáramos todos a Cristo y fuera nuestro propósito de vida, en la medida en la que yo imite más a Cristo, le voy a traer más gloria a Dios, de tal manera que cada día yo quisiera ser más como Cristo, porque mi propósito de vida es
la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 nos dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y cuando vivamos para la gloria de Dios, imitando a Cristo, vamos a tener un impacto en otras iglesias y por generaciones. Y yo espero que si en algún momento el Señor nos concede eso, nunca nos jactemos. Simplemente estamos siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, que es donde queremos estar. Queremos tomar nuestro estilo de vida de la palabra de Dios y sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Lo que el texto nos enseña, familia, es que es inevitable que si nosotros vivimos a Cristo en nuestras vidas e imitamos a Cristo en nuestras vidas, tengamos un impacto en el mundo. Y hoy si nosotros vemos, ¿está el cristianismo teniendo un impacto a nivel social? La realidad es que no. Y este texto nos está diciendo cuál es la razón por la cual no estamos teniendo un impacto a nivel de sociedad. Y la razón es porque hoy muchos cristianos viven su cristianismo sin imitar a Jesucristo. Esa es la razón. Y vean qué lindo que es el Señor, lo repito, hoy con amor y con gracia y con ese cuidado que solo Él tiene, nos está diciendo, vamos iglesia a la gracia, imitemos a Jesucristo, imitemos a Cristo, repliquemos la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿No saben cómo vivió Cristo? Sigan a sus líderes, sigan a sus líderes. Y aquí es donde tenemos que entender, familia, que muchas veces nosotros vivimos la vida pensando mucho en nosotros, ¿cierto? Traten de hacerse un examen. ¿Qué porcentaje de decisiones que ustedes toman diariamente, ustedes consideran a Dios, a Cristo y el avance del reino? ¿Qué porcentaje de las decisiones diarias usted la toma en función de la gloria de Dios? ¿O qué porcentaje de decisiones usted ya toma en automático y usted repite hoy lo que hizo ayer? Y es como algo que usted ya asume que eso está bien y tal vez nunca ha pensado si realmente eso está bien, si realmente eso honra al Señor, si realmente eso es un principio cristiano, un mandamiento cristiano, un ejemplo cristiano. ¿Qué porcentaje? Porque lo que nos está describiendo Tesalonicenses es que la iglesia que viva a Cristo y que imita a Cristo inevitablemente tendrá un impacto a nivel de sociedad. Y eso lo que nos enseña es que la voluntad de Dios para Iglesia La Gracia trasciende a Iglesia La Gracia. Va más allá de nuestras propias vidas. No se trata de nosotros. Nosotros somos beneficiarios del Evangelio, pero la obra de Cristo no termina en nosotros, sino que de nosotros tiene que salir a otros lugares para impactar esos lugares, porque la voluntad de Dios y los propósitos de Dios trascienden a los individuos, trascienden a las iglesias, van más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. ¿Ustedes creen que los tesalonicenses en algún momento pensaron que una iglesia en Costa Rica iba a estar aprendiendo de su ejemplo en el 2024? Pero su ejemplo sigue impactando generaciones. Y familia, ¿no quisiéramos nosotros impactar generaciones? ¿Saben cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Imitar a Cristo. Esa es la clave. Eso no solo va a traer un beneficio para nuestras propias vidas, va a tener un beneficio para nuestras familias, va a tener un beneficio para nuestras iglesias, va a tener un beneficio para las otras iglesias, va a tener un beneficio para las comunidades. Y ahí es donde nos damos cuenta que los propósitos de Dios son mayores que nosotros mismos. Y nosotros podemos ser parte de esto. No lo dejemos pasar. Seamos parte de esto. Lo que pasó en Tesalónica es que ellos decidieron que el Evangelio iba a ser su norma de fe, pero también iba a ser su norma de vida. Ahora, cuando vemos el ejemplo de los tesalonicenses y el impacto que tuvieron, es que nosotros podemos considerar la importancia de discernir a quienes vamos a imitar.
Y esto nos lleva a la tercera verdad. Vean cómo se produjo este impacto, vean lo que las otras iglesias vieron en los tesalonicenses. La tercera verdad es esto: el evangelio acompañado de semejanza en Cristo es impactante. El evangelio acompañado de semejanza en Cristo es impactante. Vean lo que dice el versículo 8: porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. No voy a ampliar demasiado este punto porque está bien clarito, pero lo que este texto nos está diciendo es que la fe que ellos abrazaron, más el estilo de vida que ellos imitaron, reemplazando los patrones de pecaminosidad por patrones de piedad, llegó a conocerse en Macedonia, en Acaya y en otro montón de lugares. Y es como si Pablo, voy a tratar de explicarlo de esta manera, es como si Pablo estuviera diciendo: ¿qué han escuchado de los de Tesalónica? Digamos que Pablo llega a una ciudad donde sabe que llegó el evangelio, pero él no lo llevó, y dice: ¿de quién lo recibieron? De los tesalonicenses. Ok, ¿qué han escuchado? Y las personas le cuentan: escuchamos este evangelio y nos modelaron este estilo de vida. Y es como si Pablo dijera: eso que han oído, créanlo, y eso que les han modelado, imítenlo ustedes también. Después de eso, no tenemos nada más que agregar. ¿Se imaginan la fidelidad con la que los tesalonicenses no solo predicaron, sino también vivieron? De tal manera que impactaron al punto de que Pablo diga: no hay nada más que decir. Así como lo oyeron, créanlo. Y así como lo vieron, imítenlo. Y nosotros no tenemos nada más que agregar. ¿Qué impacto tuvo la iglesia en Tesalónica? Ahora nos damos cuenta que no solo en Acaya y en Macedonia, sino también, dice, por todas partes la fe de ustedes se ha divulgado. Esta llegó a ser una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar. ¿Y cuál es esa cualidad que hizo a esta iglesia digna de imitar? Ellos mismos imitaban a Cristo. ¿Tuvieron a Cristo en sus vidas? No, pero tuvieron líderes que vivieron de tal manera que les modelaron a ellos un estilo de vida cristiano, y ellos lo abrazaron y lo implementaron en sus vidas y tuvieron un gran impacto. Uno podría decir que es difícil imitar a Cristo, ¿cierto? Es difícil imitar a Cristo. Vivimos en un mundo caído, el mundo nos asedia, el mundo nos influye, nuestra misma carne todavía sigue estando inclinada al pecado. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿alguna vez ha sentido como he querido imitar a Cristo en esta área de mi vida y he fracasado? He querido ser más como Cristo y no he podido. Quiero empezar recordándoles que Jesús no es un rey tirano. Y la muestra de que no es un rey tirano es que Él murió por nosotros en la cruz. Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Él sabe que es difícil, pero Él sabe que lo podemos hacer. Cuando Él nos dice: porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan, es porque podemos hacerlo. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado su palabra, y Él nos ha dado una iglesia en donde nosotros podemos encontrar ejemplos a imitar. Una iglesia que nos puede acompañar para que todos juntos podamos combatir esas áreas de pecado que diligentemente estamos buscando en nuestras vidas para ser más como Cristo. Pero esta es la clave: no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Es en los medios de gracia que Jesús nos ha provisto. Es en Él en quien podemos. Él nos ha dado medios de gracia. Ya dije su Espíritu, ya dije la palabra, pero muchas veces, tal vez como pastores, nos hemos dado cuenta de que nuestros deseos no van acompañados de una oración dependiente de la gracia santificadora del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto estás orando vos mismo por tu propia santificación?
¿Y cuánto estamos orando nosotros por la santificación de las demás personas en la comunidad? Tiene que estar acompañado de la oración, porque la oración es lo que nos dice a nosotros: Señor, aquí estoy de rodillas, estoy doblegado ante mi pecado y necesito tu gracia, porque a menos de que intervengas a través de tu Espíritu, yo no voy a poder salir adelante, Señor. Y en otras ocasiones hemos puesto ahí el versículo, hoy no lo pusimos, pero el versículo nos dice que Dios brinda su ayuda a los humildes. Doblegarnos en oración es una expresión de humildad, de decirle: Señor, tiene que hacerlo usted en mi vida porque yo no puedo. Mientras que si lo intentamos en nuestras propias fuerzas es una expresión de orgullo, porque lo estamos diciendo: Señor, usted tranquilo, yo voy a luchar con mi pecado. Como si pudiéramos, y no podemos. Es en las fuerzas y en los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y esta es la evidencia de que sí podemos. Los apóstoles tenían el mismo espíritu que nosotros. Los de Tesalónica tenían el mismo espíritu que nosotros. Los de Macedonia tenían el mismo espíritu que nosotros. Porque el Espíritu es Dios y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es inmutable, nunca cambia. Y siempre va a hablar en conformidad con la voluntad divina determinada desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Por eso Efesios nos dice: para que anden en las obras que yo he preparado de antemano. Es en Cristo, es con la ayuda del Espíritu Santo, con el acompañamiento de la congregación, que nosotros podemos llegar a ser imitadores de Cristo y tener un impacto para la gloria de Dios y su nombre. Hay algo muy lindo. Jesús no es como Alejandro el Grande. Él no te va a decir: cámbiate el nombre si no vives como yo vivo. Lo que Jesús nos dice es: sean imitadores míos, porque yo los he comprado por sangre, para estar unidos a ustedes por la eternidad. Esas son las palabras de nuestro Rey. Esas son las palabras de nuestro Salvador. Nunca te voy a dejar porque te compré. Pero imítame. Seamos hoy lo que vamos a hacer por la eternidad. Esa es la voluntad de nuestro Salvador. Él no es Alejandro el Grande. Él nos va a sostener en sus manos por la eternidad. Pero confiemos en Él para imitarlo de mejor manera, para tener un mayor impacto, para que el reino avance más rápido, para que Él reciba la gloria en todos los lugares donde no la está recibiendo. Nosotros somos parte de eso. No dejemos pasar la oportunidad. Tenemos solo esta vida, familia. No dejemos pasar la oportunidad. Aferrémonos a Cristo, usemos los medios de gracia y Él va a orar en nosotros, porque Él es fiel para llevar a cabo lo que nos ha dicho que quiere llevar a cabo. Y Filipenses 1:6 nos dice que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la llevará a buen término hasta el día de Cristo. Gloria a Dios por su fidelidad en nosotros. Avancemos, Iglesia La Gracia, a ser más imitadores de Cristo de lo que somos hoy. Señor, te damos gracias, porque eres bueno, Señor. Porque muchas veces, Señor, hemos pensado que es muy difícil. Pero tu palabra nos recuerda que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Y tal vez nos ha sido difícil, Señor, porque no hemos confiado en tu gracia. Yo te pido, Señor, que hoy, a través de tu Espíritu, Señor, nos infundas esa gracia santificadora a cada una de nuestras vidas. Y nos ayudes, Señor, a recordar que estamos en tus manos, que no solo sos nuestro Rey, sino que sos nuestro hermano, nuestro Dios, que nos has reconciliado con el Padre, que somos parte de tu familia, que hemos sido adoptados, de tal manera que podemos tener cercanía, comunión, intimidad contigo y apelar a esa intimidad, a esa comunión, para recibir de ti la gracia suficiente, Señor. Si tan solo pusiéramos nuestra mirada en ti, Señor, y lo hiciéramos en tus fuerzas, Señor. Danos la gracia, Señor, porque en lo profundo de nuestros corazones queremos ser más como Cristo y nos cuesta.
pero queremos aprender del ejemplo de los tesalonicenses. Ayúdanos a encontrar personas a las cuales podamos imitar, Señor. Ponernos detrás de ellos y seguir el trillo de vida que ellos han llevado. Porque el crecimiento que esos líderes han tenido también está marcado por frustraciones, por malas decisiones, por pecados, que tú en tu gracia no has permitido que nuestro pie resbale, sino que nos has sostenido, Señor. Y ninguno que pueda decirle a otros, imítenme a mí como yo imito a Cristo, puede jactarse de nada en su vida, sino lo único que podemos decir es, Señor, has tenido gracia con nosotros. Así que esa misma gracia, Señor, te clamamos como iglesia. Dánosla, Señor, para que podamos ser mejores imitadores de Cristo. Que podamos recordar que no se trata de nosotros, que tus propósitos trascienden, Señor. Y podamos ser un impacto, un modelo digno de imitar para otras iglesias por generaciones, Señor. Te damos las gracias por tanto amor hacia nosotros, Señor. Porque no nos consume, Señor. Y la razón por la que no nos consume, Señor, es porque nos has comprado para estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, Señor, en lo que estamos por recibir, en la gloria venidera, y que eso nos anime en este mundo a ser más como tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.